Buenos días, licenciada. Buenos días, compañeros. En esta ocasión les voy a hablar sobre la materia de necesidades educativas especiales, sobre una planificación microcurricular de grado 3. Como resultado del aprendizaje de la unidad 3, nos habla que debemos de aplicar los fundamentos teóricos de los trastornos de aprendizajes asociados a discapacidad intelectual, sensorial, motriz, TDA y TDAH, para comprender y atender las necesidades educativas especiales en el aula desde un enfoque inclusivo. Como contenidos tenemos la discapacidad intelectual sensorial, motriz, TDA y TDAH. También la discapacidad intelectual y motriz, los déficits sensoriales de la discapacidad visual y auditiva y los trastornos del espectro autista, TEA, y los trastornos por déficit de atención con hiperactividad, que es TDAH. Como objetivo tenemos desarrollar las habilidades para comprender y atender las necesidades educativas especiales en el aula desde un enfoque inclusivo, aplicando los fundamentos teóricos de los trastornos del aprendizaje asociados a la discapacidad intelectual, sensorial, motriz, TEA y TDAH. Como tipo de actividad tenemos lo que es una planificación microcurricular de clase con adaptaciones de grado 3. Como objetivo de la clase tenemos lo que se van a indicar las contradicciones y ambigüedades mediante la lectura comprensiva de textos propuestos para valorar el contenido explícito, que esto se va a realizar en el área de lengua y literatura. A su vez vamos a tener como un título de unidad que va a ser la lectura comprensiva. En lo que nos hace referencia a los criterios de evaluación, nos vamos a valorar los contenidos explícitos e implícitos y los aspectos formales de dos o más textos, en función del propósito comunicativo, en el contexto sociocultural y en el punto de vista del autor, aplicando estrategias cognitivas, metacognitivas para autorregular la comprensión, identificar también las contradicciones de ambigüedades y falacias para así elaborar argumentos propósitos y con los contrastes con las fuentes adicionales mediante el uso de esquemas y estrategias personales para recoger, comparar y organizar la información. Entonces, en Destrezo con criterio de desempeño vamos a valorar lo que es el contenido explícito de dos o más textos al identificar contradicciones de ambigüedades. Como referencia tenemos de lo que es el texto de lengua y literatura. En las actividades de aprendizaje en proceso de la clase, lo que se va a hacer como actividades iniciales, vamos a registrar la asistencia de los estudiantes, vamos a recibir las tareas, vamos a exponer el tema de las destrezas de la clase y a su vez vamos a presentar el objetivo del aprendizaje. En recursos, lo que se va a utilizar van a ser papelotes con lo que es la tabla del SQA o un cuadro con anticipación, marcadores permanentes, cinta adhesiva y también los textos del estudiante de lengua y literatura. Como la evaluación tenemos los indicadores para evaluar los indicadores del logro de la clase, que aquí se van a identificar las contradicciones de ambigüedades y falacias al valorar el contenido explícito de un texto. Como referencia, lo mismo tenemos lo que es el texto de lengua y literatura en la unidad 5, en la página 4.1. Entonces, como actividad técnica del instrumento de evaluación en las actividades, vamos a hacer las contradicciones y ambigüedades. En la técnica que se va a utilizar va a ser la práctica de resolución de ejercicios. A su vez, tenemos también lo que se van a desarrollar en las microhabilidades del proceso, que va a ser leer, la prelectura y lectura y postlectura, ya que la prelectura va a determinar el propósito de la lectura, que no vamos a hacer formar equipos de trabajo, no más de 4 estudiantes, para que a su vez sea esto más participativo y todos puedan participar. También tenemos que a los estudiantes se les va a solicitar que realicen los equipos de trabajo, que se va a conformar de la primera columna, enlistándose lo que se sabe acerca del texto de literarios y no literarios y de contradicciones y ambigüedades. Y en lo segundo, lo que es lo que les gusta saber y lo que no sabe. Entonces, como tema tenemos los textos literarios y no literarios con contradicciones de ambigüedades. Lo que vamos a hacerles observar va a ser un video sobre la ambigüedad y a su vez se va a utilizar una computadora y un proyector multimedia. También en la lectura se va a presentar de manera clara y organizada el nuevo conocimiento mediante la lectura comentada de la información que contiene el texto del estudiante en la página 20 y 21.
También vamos a promover la vinculación de los saberes previos con el nuevo conocimiento y lo que se va a solicitar a los estudiantes de los equipos de trabajo conformados es que llenen la tercera columna con lo que aprendieron acerca de los textos literarios y no literarios y de contradicciones y ambigüedades. Aquí igual en los textos literarios y no literarios lo que se va a realizar, o sea, lo que se va a observar es lo que han aprendido y si o sea, los conocimientos que ellos pudieron adquirir de todo lo que antes mencioné. También se va a analizar la presentación en un presi de contradicciones y ambigüedades y a su vez se va a observar el video. Se va a elaborar un organizador gráfico sobre los textos literarios y no literarios y contradicciones y ambigüedades. Como postlectura tenemos lo que se va a verificar el nivel de logro del aprendizaje a partir de preguntas formuladas que se encuentran en la página del texto 21. También se van a despejar dudas o inquietudes, se va a resumir los puntos más importantes de la clase y se va a enviar tareas dosificadas. Como tercer punto tenemos lo que es las adaptaciones curriculares, lo que es en el objetivo de la clase, que se va a identificar las contradicciones y ambigüedades mediante la lectura comprensiva de textos propuestos para valorar el contenido explícito. Entonces, esta especificación de la adaptación va a ser aplicada en especificación de los estudiantes con necesidades educativas. Lo que se va a hacer, se va a realizar es el diagnosticado con la deficiencia visual moderada, agudeza visual inferior a menos de 6 y 18 grados. Entonces, lo que vamos a hablar con las destrezas con criterios de desempeño es lo que se va a valorar en el contenido explícito de dos o más textos al identificar contradicciones. A su vez, también en las actividades de aprendizaje va a ser el proceso de la clase que se va a acordar con los padres de familia las pautas de actuación concretas y conjuntas al realizar el seguimiento del cumplimiento y el éxito de los acuerdos. En recursos tenemos lo que son papelotes, en indicadores de logro se va a identificar las contradicciones de ambigüedades y falacias al valorar el contenido. Como técnicas e instrumentos de evaluación, en actividad tenemos las contradicciones y ambigüedades. También lo que es en el grado 3 lo que se va a hacer, digamos, no podemos a un niño con necesidad educativa, no, claro que podemos integrarlo al grupo, pero como por algo nos llama de que el estudiante tiene una necesidad especial educativa, entonces debemos de buscar otra alternativa de cómo llegar hacia el estudiante. Entonces, lo que vamos a hacer con los estudiantes que presenten estas necesidades educativas especiales, vamos a ubicar al estudiante cerca del docente con el propósito de establecer contacto visual y a su vez vamos a ofrecer una estructura más organizada de aquellas actividades antes mencionadas. También se van a presentar las instrucciones en pasos secuenciados, simples y breves, ya que al estudiante no podemos darle un concepto muy extenso si no vamos a tener una explicación explícita, una explicación que sea acorde al estudiante para que él pueda captar toda la información que el docente está dando. Entonces se van a leer las instrucciones, lo que se va a hacer proporcionar la información verbal y visual simultáneamente por medio de imágenes. A su vez hacemos uso de la computadora y el proyector multimedia. También se puede, para que el estudiante capte un poco mejor, también se le puede reproducir algún video o murales o diapositivas, etcétera. También vamos a preparar los textos con tipografía Arial 16 para que el estudiante pueda tener un poco más de visualización. Vamos a presentarle una atención individualizada para a su vez cerciorarle que, o sea, que él haya entendido los enunciados y actividades antes de hacer alguna tarea. También nos va a permitir más tiempo a la hora de elaborar los trabajos porque se va a evitar la corrección con esferógrafo, color rojo y a su vez también se va a evitar la corrección sistemática de todas las faltas de ortografía, ya que las faltas no deben influir en la puntuación o resultado final, pero es para que el estudiante vaya mejorando sus presentaciones y él vaya captando un poco, de una manera más eficaz. Entonces, las tareas ni las evaluaciones no se pueden calificar con rojo por el tipo de necesidad que el estudiante tiene. Entonces le vamos a permitir el uso de la computadora para que realice una consulta, le vamos a permitir de elegir el tipo de papel, que sé yo, ya sea cuadro, rayas o papel bond en blanco. Y también se le va a permitir utilizar la letra ligada o mayúscula. También
para poder evitar la copia innecesaria de la información del texto del estudiante al cuaderno y evitar la copia en la pizarra. Entonces, para todo esto se va a necesitar el texto del estudiante de lengua y literatura, y como indicadores de logros de clase tenemos que se va a identificar las contradicciones y ambigüedades en textos dados. Como instrumento para los estudiantes con necesidades educativas tenemos lo que es un cuestionario. En lo que es la lectura, lo de la lectura, asimismo se hace una prelectura que se va a determinar el propósito de la lectura, se va a formar el equipo de trabajo con un estudiante par previamente seleccionado y se van a activar los conocimientos y experiencias previos mediante una aplicación de estrategias de la tabla de la tabla o también con un cuadro de anticipación, y se va a solicitar a los estudiantes del equipo de trabajo que conforman la primera columna el listado a lo que se sabe acerca de los textos literarios y no literarios. En la lectura se va a presentar de una manera más clara, más organizada, y el nuevo conocimiento va a ser mediante la lectura de la información que contiene el texto del estudiante en la página 20 y 21, utilizando todo lo que le pueda servir como pistas, gráficos, señales o palabras claves. Entonces, aquí también se va a analizar la presentación en Prezi acerca de las contradicciones y ambigüedades, y observar el video sobre la ambigüedad léxica. En la postlectura tenemos lo que, digamos, al estudiante vamos a ayudarle a resolver dudas, se va a despejar las dudas o inquietudes, se van a resumir los puntos más importantes de la clase y para enviar tareas dosificadas. Entonces, todo esto él nos podrá contestar de manera oral según todo lo que él haya investigado y todo lo que él haya podido digamos, captar y a su vez entender de los temas que se le ha tratado. Gracias, esa ha sido toda mi exposición el día de hoy, acorde a la materia de necesidades educativas especiales.